Ay, sí, De buenos todo el días. mundo, Me lataste, por Dios. te mereces toda la felicidad, Ah, toda la dicha del felicitaciones, mundo. María Cristina. Estás, Gracias, gracias. Hoy es un día especial, sí. estás Hace, radiante. hace N cantidad de años, 15 para ser exactos, 15. N cantidad de años, en un día como hoy, y hace 3 horas, estaba ya dando lora yo por aquí en este planeta. Ya Felices, estás. ¿no? Felices, dándole gracias a Dios por esta nueva vuelta al sol y por poder contar con una familia y con unos amigos como ustedes, por supuesto. Así es que saludamos, repito, a toda nuestra audiencia y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Magisterio al Día, Facebook Live, en Caracol Girardot 1230 AM. Repito, saludamos a Adriana Ramírez, nuestra amiga allá en los estudios de Caracol Girardot. Un saludo especial para cada uno de ustedes, para Endry, para Edgar, para el doctor Sergio Manzano, para Yesid, que debe mostrar la foto. Por favor, Yesid, déjate ver. Y bueno, ya estamos esperando a otros invitados especiales para nuestro día de hoy, 22 de agosto de 2020. Saludamos también, especialmente en este momento, a quienes ya se han conectado, a nuestro amigo, compañero rector Ricardo desde Pulí, a la compañera Sony desde Bogotá, Ricardo, Caterine, no, la estoy esperando. Vangelio Ortiz, bueno, a Naidu Peña, los saludamos especialmente. Eso, Jessy, muy bien, qué bueno verte. Ya, estaba organizando. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a colocar acá la otra vista. En primer lugar, pues tenemos desde Magisterio al Día, eh, pues un homenaje póstumo a nuestro compañero, maestro, líder, dirigente sindical, líder también, por supuesto, pedagógico, un académico, maestro Abel Rodríguez. Se nos ha ido un personaje que hace parte de la historia y de las luchas de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que siempre defendió la educación pública, el arraigo del maestro, la profesión del maestro, fue secretario de Educación del distrito, fue presidente de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, fue uno de los tantos líderes en la consecución del Estatuto 2277, en el primer Congreso Pedagógico realizado justamente en Bucaramanga en 1982, también la lideró y escribió en muchos de los números de nuestra revista Educación y Cultura, una revista insigne que todos los maestros y maestras debemos leer, debemos conocer, que ya hoy hay más de 100 números que se pueden leer de manera virtual. Ya son 137 números publicados de esta revista insigne que no solamente la trabajamos los maestros en Colombia, sino que también es conocida a nivel de Latinoamérica, así es que de Magisterio al Día, por supuesto, nuestra voz de solidaridad para su familia, para sus amigos, y el magisterio colombiano en realidad está de luto por la pérdida de este gran maestro, compañero y luchador. Desafortunadamente, siempre dio grandes batallas y luchó contra el COVID-19, pero tristemente, bueno, la madrugada del pasado jueves 20 de agosto, pues se ha marchado y hoy lo que tenemos los maestros es su legado de lucha, su legado académico. Así es que reitero desde Magisterio al Día nuestro sentido pésame por la pérdida de nuestro compañero Abel Rodríguez Céspedes. Eh, Hoy nuestro espacio radial, pues les decía, tiene invitados especiales. Vamos a abordar un tema que nos han solicitado muchísimo los compañeros maestros del 1278. Vamos a dedicar 3 programas consecutivos al Estatuto 1278 y empezaremos hoy con el tema de la evaluación, uno de los temas más polémicos, más discutidos dentro de este Estatuto 1278 de 2002, aclarando que este estatuto no es producto de las conquistas de los maestros colombianos. Ese fue un estatuto impuesto y es hijo de la ley 715
una ley de recorte fiscal. Pero tenemos invitados muy especiales que hoy van a abordar este tema, tres maestros jóvenes, líderes también, pero además también el doctor Sergio Manzano, que ha trabajado bastante también este tema de los maestros 1278. Entonces tenemos como invitados especiales a Nelson Larrota y a Edgar David Jaimes. Ellos los dos son del Sindicato de Educadores de Santander. También tenemos a nuestra queridísima compañera Caterine Tobón. Ella es del equipo del CEID de FECODE, maestra del distrito. Ya dije, tenemos al doctor Sergio Manzano de Organización Manzano y Manzano. Y bueno, a Henry Torres lo tenemos como siempre con la sección de libres, con libros, pero hemos invitado también a nuestro compañero Walter Yesid Ramos, presidente de FUNSA. Invitamos también a Jimmy Triana. Y bueno, esa más o menos es la agenda que tenemos para desarrollar en el día de hoy. Esperamos que nos alcance el tiempo para profundizar. Pero antes de continuar con este tema, también pues obviamente esta semana la Asociación de Educadores de Cundinamarca convocó a un paro de 48 horas. Se desarrolló durante los días 19 y 20 de agosto. Este paro, pues al igual que hace una semana lo convocó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, obedece al incumplimiento reiterado por parte del Departamento de Cundinamarca, de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, unos acuerdos que existen firmados con la Asociación de Educadores con base en el decreto 160 de 2014. Hay un reiterativo incumplimiento, hay unas deudas pendientes con el magisterio, está pendiente el pago de retroactivos de ascensos y nivelación salarial de maestros del 1278 desde septiembre de 2019 y han venido postergando con la comisión de seguimiento fechas, pero realmente ya consideramos que es una burla para el magisterio de Cundinamarca, además de que hay una circular que es la 057 que deja las puertas abiertas al tema de la alternancia que pone en riesgo la vida de las comunidades educativas. Desde esa perspectiva, pues la Junta Directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca votamos la realización de ese paro de 48 horas. El día 19 el magisterio cundinamarqués participó masivamente en un Facebook Live tipo rueda de prensa donde participamos todos los directivos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca y se invitó a los presidentes de los municipios certificados y a un representante por cada una de las zonas de nuestro departamento. Considero que fue un acierto total el que los compañeros presidentes tengan voz, que puedan contar la realidad que se vive en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios certificados, realidad que no dista mucho uno de otro y que tampoco se diferencia mucho de lo que pasa a nivel nacional y de las razones por las cuales FECODE convocó el paro ya hace 10 días. Y es que existe una política y un modelo económico que no respeta ni los acuerdos, no respeta a las comunidades educativas y que se mide demasiado en lo que tiene que ver con una obligación por parte del Estado y es la inversión para garantizar las condiciones dignas en las instituciones educativas y todo lo que se requiere para hacer de la educación ese derecho fundamental que merecen nuestros niños, niñas y jóvenes, pero además los derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, bien seamos maestros o directivos docentes. No sé si Yesid, como presidente del municipio de Funza, quiere hacer algún comentario frente a este paro de 48 horas de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Sí, Cristina, muchísimas gracias. Nuevamente un saludo fraternal y combativo a ti, primero que todo, a todos los compañeros que estamos hoy en este trabajo de mesa directiva de tu programa y a todos los oyentes, docentes del departamento y del país y por qué no decirlo a nivel internacional, porque sabemos que tu trabajo ya tiene eco fuera de nuestros límites nacionales, entonces estaremos llegando muy lejos. En cuanto a la invitación y el apoyo que tuvimos los directivos o los presidentes de los municipios certificados fue total. Igual reconocemos que no todos los municipios certificados tenemos las mismas dificultades, las mismas cualidades. Hay algunos municipios que presentan pues mayor problemática a nivel de políticas de Estado.
pues FUNSA nosotros podemos decir con satisfacción y tranquilidad que hemos podido encontrar buena posición de diálogo y disposición por parte de la administración local y pues hemos solucionado algunos pequeños impases de manera pues muy acertada, pero sí nos unimos al paro departamental ya que pues vemos la necesidad de que no se quieren escuchar. Igual manifestaban esta mañana en el programa radial que ya el día lunes han sido convocados por el señor gobernador. Ojalá sea verídico y las propuestas y la intención sea sana, porque pues una acción es invitar y tener la posibilidad de reunirse con la directiva departamental para negociar y llegar a acuerdos, y otra cosa es que sean realmente cumplidos esas negociaciones. Y pues FUNSA nosotros tenemos la tranquilidad también que en Sabana de Occidente pues pudimos escuchar a los compañeros presidentes como a todos los del departamento y conocer la problemática que generalizada es bastante drástica, bastante fuerte. No, aparte de lo que comentaste, Cristina, también está que de salud definitivamente tenemos una problemática general de docentes y todo el núcleo familiar que tenemos nuestro servicio aquí, que se presentan muchísimas inconsistencias. Igual, pues, en cuanto a FUNSA, también quería comentarles que pues tenemos parte de tranquilidad porque pues allí la Secretaría de Educación emitió la circular 074 en la cual dice que no se retornará a las aulas mientras haya casos de COVID-19 en el municipio. Igual se está viendo y se está previendo la posibilidad que el próximo año cuáles van a ser las condiciones y se están haciendo acercamientos de la subdirectiva con la administración pues para ir planeando y proyectando cómo es nuestro cierre de año 2020 y cuáles van a ser las posibles estrategias en común acuerdo con directivos docentes, subdirectiva y administración municipal. Gracias, compañero Yesid Ramos, presidente de la subdirectiva del municipio certificado de FUNSA. Acaba de ingresar el compañero Jimmy Triana. Particularmente como directiva de la Asociación de Educadores estuve atendiendo la asamblea de la región del Alto Magdalena. Eh, Pienso que fue excelente. Nosotros estamos revisando, más de 1.500 personas estuvieron pendientes de la transmisión, han visto la transmisión y pues bueno, eso me parece interesante, pero voy a darle la palabra al compañero Jimmy Triana, que es el secretario de la subdirectiva del municipio certificado de Girardot, para que hagamos un ligero comentario, compañero, frente al balance de este paro de 48 horas por lo menos en nuestra provincia, la provincia del Alto Magdalena. Cordial saludo para todos, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, bien. Pues Cristina, ante todo, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños porque hoy no es un día cualquiera, hoy es el día de una mujer luchadora, ejemplo a seguir como maestra, como líder sindical, alguien que ha abierto camino, ha abierto brecha y ha fortalecido el movimiento pedagógico en Cundinamarca, y muchas gracias por eso y felicidades, Cristina. Y en segundo lugar, pues respecto al tópico que su merced quiere que comente, sí, desarrollamos esa segunda jornada en el marco del paro convocado por ADEC de 48 horas, donde tuvieron participación los presidentes de las subdirectivas. Cada uno tuvo 10 minutos para compartir qué está pasando en sus territorios, las problemáticas más sentidas por los maestros que están atendiendo el acompañamiento remoto en medio del confinamiento. Y pues definitivamente confirmado los motivos del paro, ¿no? Convocado por ADEC. Estuvo la transmisión muy comentada por YouTube. Y además pues contamos con las intervenciones de Dionis Orjuela como presidente de la CUT Nacional, de nuestro presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, PECODE, el compañero Nelson Alarcón, Miguel Ángel, que también se hizo partícipe, el secretario de Asuntos Pedagógicos del Comité Ejecutivo, el doctor Sergio Manzano, también con sus aportes jurídicos. Entonces, pues, de manera que esas casi 600 vistas en medio de la transmisión y más de 1.500 visualizaciones que ya ha tenido el video en YouTube, pues nos hacen dar un buen balance en el desarrollo de esta segunda jornada, compañera Cristina y audiencia de Magisterio al Día.
Muchísimas gracias, Jimmy. Y también, bueno, esta semana que la terminamos, efectivamente el primer día, de pronto me faltó aclarar un poquito, el primer día fue el Facebook Live con directivos, presidentes de los municipios certificados y voceros de las provincias, y el segundo día fueron asambleas zonales y cada directivo estuvimos distribuidos en diferentes provincias de nuestro departamento atendiendo la asamblea. Yo creo, compañeros y compañeras, que efectivamente es la unidad la que nos hace fuertes y tenemos razones y motivos de sobra para haber convocado ese paro y hay que seguir fortaleciendo esa lucha y esa unidad frente a toda esa problemática que, bueno, termina siendo un común denominador en el país, pero que en nuestro departamento marca algunos temas muy fuertes, como el tema de las deudas. El tema de la salud es un tema problemático a nivel nacional. Tenemos que seguir escribiendo esas quejas, haciéndolas llegar, pero sobre todo también tenemos un programa pendiente con algunos temas netamente jurídicos para hablar de otras instancias a las cuales podemos acudir para poder, digamos, hacer que esos dientes que tiene ese nuevo contrato de salud, pues se hagan sentir, que de verdad podamos hacer que los términos del contrato de salud se cumplan, y eso es algo que tenemos pendiente, doctor Manzano, para hacer un especial frente a esas tres, usted ha hablado de tres, digamos, como tres aristas que podemos precisamente tocar y profundizar y que debemos fortalecer desde la organización sindical para hacer, repito, que los dientes que tiene el contrato pues muerdan y hagan cumplir los términos del contrato, que es lo importante. Obviamente la defensa de nuestro fondo de prestaciones, hace 8 días le dedicamos un programa especial al fondo de prestaciones, que bueno, no lo vienen desprestigiando, nos hacen poner muy molestos por la mora en el pago de cesantías parciales, cesantías definitivas y pensiones, pero aquí la joya de la corona es el fondo de prestaciones y no podemos caer en esa trampa porque nos quieren llevar a fondos privados. Pero bueno, desarrollamos tareas también, el tercer conversatorio de sistematización, el segundo panel de experiencias pedagógicas. El próximo miércoles tenemos el tercer panel de experiencias pedagógicas. Y bueno, seguimos trabajando arduamente por la unidad y la fortaleza del magisterio de Cundinamarca y a nivel nacional. Ya, bueno, ahí yo creo que dejamos, nuestro compañero Endri al final cierra con Libres con Libros y vamos a darle espacio a ese tema central que tenemos para el día de hoy. Venimos dando temas especiales. Hace 2 semanas hablamos de la desobediencia civil, hace una semana del fondo de prestaciones y esta semana iniciamos lo que tiene que ver con Estatuto 1278, repito, porque nos han solicitado los compañeros. Nuestros invitados especiales hoy, obviamente el doctor Sergio Manzano como abogado y 3 maestros jóvenes que hacen parte del Estatuto 1278 que van a abordar el tema, pero también tenemos como invitados a otros maestros que también hacen parte del 1278, como son Walter Yesid y Jimmy Triana. Ellos también son parte del decreto 1278. Voy a darle la palabra en primer lugar al maestro Edgar Jaimes, para que, bueno, para que salude a los maestros. Tenemos ya ahorita un buen número de saludos acá. Saludamos también a nuestros compañeros en las redes sociales. Edgar, bienvenido a Magisterio al Día desde Santander. Desde Santander, Socorro, Santander. Muchísimas gracias, María Cristina, muchas gracias por la invitación. También unirme, obviamente, a la felicitación, a la congratulación de este feliz cumpleaños, esta vuelta al sol. Que Dios la bendiga y que muchas gracias. Es un día para agradecer a las personas. Cuando uno cumpleaños es un buen momento para darle gracias a esas personas porque existen y porque tienen una razón de ser. Entonces, muchas gracias por tus enseñanzas, por esa lucha sindical que día a día es un paro para nosotros los maestros nuevos, entre comillas, pero para las nuevas generaciones de maestros de lo que es un ejemplo de maestra luchadora. Y gracias por este espacio de Magisterio al Día, que se convierte más en un espacio pedagógico, sindical, en un espacio pedagógico y político, por qué no decirlo, de formación, que tanto hace falta para los magisterios, pero también para que conozca la comunidad en general. Muchas gracias por la invitación. Así es, compañero. Bueno, no sé, el equipo de CES que va a participar con Caterín y con el doctor Sergio Manzano, si ustedes acordaron en qué orden iban a intervenir o si yo doy el orden libremente.
Entonces, pues arrancamos con la exposición, me imagino, no sé si Caterine como mujer o tú, Edgar Jaimes, arrancas con la exposición. Vamos a dar compartir pantalla para que podamos, pues obviamente, ilustrar de mejor manera este tema tan importante. ¿Arrancas tú, Edgar, o arranca Nelson, o arranca Caterine? Primero las damas, Caterine, por favor. Bueno, a Caterine la saludamos. Ya está aquí en plataforma nuestra compañera Caterine Tobón, hace parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, también es maestra del distrito del decreto 1278. Caterine, muy buenos días y bienvenida a Magisterio al Día. Bueno, muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, saludar a Cris, desearle un feliz cumpleaños, unirnos a esta celebración que hoy tenemos la oportunidad de compartir contigo, verte y podértelo dar por medio de estas plataformas. Gracias, Cris, también por todo tu apoyo y por todos los consejos y por hacer de nosotras también las mujeres, crear ese espacio para defender la educación y bueno, todas las actividades que desarrollas, eres un ejemplo para nosotras, así que feliz cumpleaños, que pases un día muy feliz y que todas las bendiciones te lleguen del cielo. También saludar al doctor, también saludar al doctor Sergio Manzano, a Yesid, nuestro presidente, a Jimmy, al compañero Endry y a mi compañero Edgar Jaimes y Nelson Larrota, que estaremos hoy trabajando este tema con el 1278, como bien ya lo presentó Cristina, hago parte del estatuto 1278 y también soy asesora del equipo del CEID Nacional de FECODE. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy y que voy a presentar es acerca de la SDF. Y voy a hacer dos partes en mi presentación. En la primera parte trabajaré como un poco el contexto de lo que ha sido la evaluación para los docentes, no solamente la SDF, sino cómo se evaluaba antes de esta. Y seguido haré una exposición de la SDF, cómo estamos y en qué proceso vamos. ¿Listo? Entonces, espero que ya pueda compartir pantalla. Ya puedes compartir. No sé si están viendo ya perfectamente. ¿La presentación? Sí, ya. Ok. ¿Listo? Bien, entonces para iniciar, desde el año 2010, los docentes colombianos regidos por el Decreto Ley 1278 del 2002 hemos sido evaluados y en tres categorías importantes: la idoneidad académica, en la segunda la área de nuestra especialidad y la tercera en la actualización pedagógica y profesional de cada uno de nosotros. Eso, por supuesto, pues tiene unas bases jurídicas en la Constitución Política, en sus artículos 67 y 189, donde nos nombran como empleados públicos y por lo tanto se debe hacer un seguimiento al proceso educativo. En la Ley General de Educación 115, pues que da todas las bases que tienen que ver con la educación, y obviamente en el decreto 1278, que somos nosotros los maestros regidos por este estatuto, y en sus artículos 14, 35, 80, solamente los nombro para no demorarme mucho en esto, y el decreto 1657 del 2016, que tiene que ver con la evaluación diagnóstico formativa, que es la que tenemos en este momento. Anteriormente de la SDF, pues los maestros éramos evaluados por una evaluación de competencias regida por el decreto 2715 del 2009, y allí pues se reglamentó este tipo de evaluación, empezando a hacer desde el 2010 la primera prueba que se iba a aplicar a los maestros de Colombia del sector público. El decreto 1278 del 2002, se dictaminaron las otras disposiciones en las que se podía el maestro, según si pasaba esta evaluación de competencias o no, tener una reubicación al nivel salarial dentro del mismo grado y el ascenso en el escalafón docente, que son como las categorías que conocemos.
Y entonces, como le decía, esta evaluación de competencias desde el 2010 empezó a aplicar como un examen escrito tipo IFEX. Para los que tuvimos la oportunidad de presentarlo, se parecía mucho a IFEX porque nos preguntaban de todas las áreas, pero había también el área específica del maestro, según su especialidad, según en lo que fuera nombrado, pues así mismo sería como la profundización de esta misma. Era presentada por los maestros de manera voluntaria. Hay que decir que estas evaluaciones de competencias no es obligación, el maestro lo hace voluntariamente, pero obviamente para que pueda ser ascendido y reubicado, pues el maestro participa en ellas. ¿Y qué buscaba esta evaluación de competencias? Pues conocer el dominio del saber específico del docente y las competencias que tenía el docente para enseñar e interactuar con sus estudiantes en el aula de clase. Este tipo de evaluación se aplicó en 5 oportunidades y ya más adelante lo vamos a ver con los años en los que fue aplicada. En el 2015, entonces, FECODE y el Ministerio de Educación en una negociación acordaron reemplazar esta evaluación de competencias por la actual evaluación que tenemos ahorita, que es la de carácter diagnóstico formativa, la SF, que es más conocida así, y también como una prueba voluntaria de ascenso y reubicación salarial, en donde se iba a demostrar las condiciones en las que los maestros pues dictan su práctica pedagógica, los aciertos y las necesidades de esta, sus actividades en el aula y con un plus adicional que son los cursos de formación para los docentes que no superaran dicha prueba basados en un porcentaje de cada negociación. Hay que aclarar aquí que pues esta negociación permitió que esta evaluación de competencias fuera cambiada porque estaba obviamente reglamentada con el recorte fiscal y muy pocos maestros pues podían ascender a esta. También tenía pues unas bases con la campana de Gauss en donde solamente cierta población podía ingresar y donde todas las respuestas podían ser ciertas y según la cantidad de maestros que hayan acertado una sola respuesta, pues se tendría en cuenta en la que menos maestros colocaron la respuesta y así hacerla valer. Y esta, pues la evaluación de competencias solamente estaba regida por el 20% que los maestros podían pasar. No era una evaluación que pues estuviera realmente satisfaciendo las necesidades del magisterio, tampoco el maestro podía mostrar en lo que estaba trabajando y lo que realmente hacía en el aula, y por esto se hizo esta negociación para cambiar a la SF como prueba transitoria. Yo me voy a centrar en la última cohorte, en la SF3, porque fue la reciente. Cada SF tiene su resolución, su propia convocatoria, su propia legislación, digámoslo así, por la población y todas las como aristas que se presentan en cada cohorte. Así que yo voy a hablar de la tercera, en la cual pues fui el enlace de FECODE para estar en la comisión de implementación, que luego voy a explicar esto con todo lo relacionado con casos, y voy a hablar de conocimiento de causa, y además porque he tenido que participar en la SDF, en las 3 cohortes, estar ahí pendiente del proceso y solamente he pasado una, entonces también conozco bien el proceso por ser maestro 1278. Para los que más o menos no conocen qué es la SF, pues es una evaluación integral que recoge la información a través de diferentes tipos de instrumentos, los cuales permiten identificar los aciertos, las necesidades y las condiciones en las que se realiza el trabajo de los educadores. Esto es lo que diferenciaba a la evaluación o diferencia a la evaluación de competencias, porque aquí se buscaba conocer lo que realmente el maestro hace en el aula. ¿Qué valora? Entonces la práctica educativa, tanto en lo pedagógico y didáctico del mismo. El enfoque, pues, en su gran mayoría es cualitativo, aunque pues tienes que dar los pares, van más allá de un porcentaje, sino de darle como al maestro un valor cualitativo de lo que está en su práctica. ¿Qué se evalúa? El contexto donde se desempeña el docente, su quehacer y la capacidad de interactuar con la comunidad educativa teniendo en cuenta el PEI de cada institución. ¿Cómo se evalúa esta SF? Pues tiene unos instrumentos, un video, una encuesta a estudiantes, una autoevaluación, una evaluación de desempeño y se supera con el 80.01. Porque algunos maestros, pues en la primera corte sucedió que muchos maestros quedaron en el 80.00 y decían, pero ¿por qué no pasé? Entonces hacemos la aclaración un poco que el resultado se da también con decimales y entonces por esto se supera con el 80.01. Según la categoría donde te presentes o digamos del nombramiento en el que estés, pues así mismo van a ser los instrumentos de evaluación.
¿A quiénes evalúa? Bueno, ya dijimos que a los docentes del decreto ley 1278, pero no solamente a los docentes, sino a los rectores, a los directivos rurales, a los coordinadores, docentes orientadores, en este caso a los tutores del programa PTA y directivos sindicales. ¿Quién los evalúa? Dos pares evaluadores, uno nacional y uno regional, que utilizan la pauta de observación, que en este caso pues la entrega el IFEX, porque el IFEX va a ser el ente que va a centralizar toda esta información y que por medio de ellos pues se va a realizar todo el proceso de la SDF. Para la SDF3, entonces la resolución 018407 de noviembre, en donde se establecen las reglas, y ahí vuelvo y explico un poco que cada cohorte pues tiene su propia resolución, y en este caso esta fue la inicial y más adelante se dio otra resolución para casos especiales que también ya lo voy a explicar. Rápidamente voy a pasar por esto. Tiene 4 criterios importantes. El primero, que es la contexto de práctica educativa pedagógica, el del docente. La SDF aquí revisa lo que es el contexto social, económico y cultural en donde el docente desarrolla su práctica, el contexto institucional, el colegio, la institución donde está desarrollándose, y lo profesional. En el segundo criterio, la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Aquí tiene en cuenta los propósitos y pedagógicos disciplinares de la clase o de lo que va a grabar el maestro, y esa propuesta pedagógica y disciplinar de cómo lo hace en el aula. El tercer criterio es la praxis pedagógica, la interacción con la comunidad, los procesos didácticos y pedagógicos de cómo presenta el tema y cómo las diferentes actividades que el maestro desarrolla durante la clase. Y en el cuarto, el ambiente del aula, las relaciones entre el docente, el estudiante, y bueno, si son los rectores con los maestros, si son los coordinadores con los maestros, padres de familia y todas las dinámicas que se presentan dentro del aula. Esto trae una escala de ponderación según el rol que el maestro se presente, pues así mismo será sus porcentajes. Algunas, como decía, algunos instrumentos son aplicados a padres o no, depende también de donde el maestro esté desarrollando su práctica educativa. Y aquí pues un cuadro comparativo de la evaluación de competencias, que era la inicial. Dijimos que se había hecho en 5 oportunidades, arrancó en el 2010, y se terminó en el 2014, porque recordemos que en el 2015 pues hubo ya la negociación entre el Ministerio y FECODE para pasar a la SDF. Digamos que este cuadro comparativo nos muestra un poco de lo que hablábamos de la evaluación de competencias y cómo los maestros, pues el porcentaje que lograban alcanzar a pasar pues era muy mínimo, y con la SDF pues se ha logrado ampliar este porcentaje de maestros que han podido ascender y reubicarse en 3 cohortes. Recordemos que la evaluación de competencias se hizo en 5 años, la SDF vamos en 3 cohortes, desde el 2015 hasta el 2018, que fue la última, y allí, bueno, digamos que aquí abajo nos faltan unos datos, porque en este momento en la SDF3 vamos con lo del curso de formación, que hay 8.000 cupos, y pues esas cifras obviamente no las tenemos todavía, dado que el proceso está en curso. Sin embargo, mostramos que con la evaluación de SDF se ha logrado que más maestros puedan reubicarse y ascenderse, que ya más adelante también lo vamos a explicar. Bien, para reflexionar entonces, este tema de la SDF pues crea tensiones, aquí hay descontentos, amores y odios, y lo que yo me voy a enfocar no es si es la importancia en defenderla o no, sino cómo estamos, porque digo de amores, tenemos casos de docentes que han pasado las 3 cohortes, que ya se encuentran en la última etapa de la reubicación y ascenso, y por lo tanto, pues estos docentes hablan muy bien de la SDF porque han logrado pasar sus 3 cohortes. Otros maestros que nunca han podido pasar y por lo tanto, pues no quieren saber de la SDF. Y otros que en el proceso, pues hemos tenido muchos inconvenientes, y por eso digo, aquí se genera mucha opinión frente al tema. Yo no vengo ni a defenderla ni a decir si es buena o mala, sino simplemente cómo estamos y lo que ha pasado y la realidad de la misma. Ya hablé un poco que la SDF pues permite, se ha evidenciado un mayor movimiento que en la evaluación de competencias, ya que se supera el 20% establecido por el gobierno nacional, y de allí pues entonces estas cifras, pues realmente nos movemos por cifras, nos demuestran que la SDF pues ha permitido mayor ascenso y reubicación.
¿Qué implica la SF? Pues demasiados esfuerzos, inversión económica, pues ya que toca presentar un video, nos toca contratar al camarógrafo, pagar sus horas, toda la inversión en tiempo. Muchos maestros, pues esto genera tensión, nos da susto presentarnos ante una cámara, no hemos estado acostumbrados a que entren a nuestras clases y por lo tanto, pues esto ha generado también mucho inconveniente en esto, en los maestros. Desconfianza por las instituciones del gobierno, dado que el proceso de la tercera cohorte, que es la última que tenemos reciente y donde la gran mayoría de maestros, pues hubo un volumen bastante alto que se presentaron en esta evaluación, pues tuvimos muchos inconvenientes con el IFEX, la plataforma y cómo se les dio el manejo a la SF. Realmente en este momento pues la SF ha perdido su carácter formativo porque las apreciaciones que nos dan por parte del IFEX no han sido las mejores y tampoco el manejo de la misma. ¿Qué pasó con esta tercera cohorte? Pues tuvimos muchos problemas con la autoevaluación. Los invito a que puedan revisar un poco los informes de la Comisión de Implementación que aparecen en la página de FECODE, están fechados del año 2019, que fueron todas las reuniones que se realizaron para que el proceso fuera lo más transparente posible, pero uno de los grandes inconvenientes que tuvimos fue la autoevaluación, dado que fue uno de los porcentajes que más bajo obtuvimos los maestros y al momento de estar en la comisión de implementación se le preguntó al IFEX qué había pasado con la autoevaluación, que no era justo que los maestros nosotros mismos nos autoevaluáramos mal. Se les dio 3 oportunidades, pero en ninguna de las 3 se solucionó este asunto. En la última reunión, FECODE se levantó de la mesa dado que las explicaciones por parte del IFEX no fueron las más satisfactorias y tuvimos gran inconveniente con la autoevaluación de los maestros. En la segunda fue la incoherencia entre los conceptos emitidos por los pares evaluadores y por los del IFEX. Aquí siempre en las tres cohortes ha habido el problema de que un evaluador dice que todo está muy bien, que la clase está perfecta, pero el otro evaluador dice que no y se contradicen entre ellos mismos. Tercero, la plataforma. Tuvimos un fallo en la plataforma. Acá IFEX reconoció su error. Sin embargo, FECODE, la posición de FECODE era que ellos sabían muy bien cuántos maestros se habían presentado y por lo tanto debían tener el soporte para que esta plataforma no colapsara. Sin embargo, pues colapsó, tuvimos la caída de la plataforma, muchos inconvenientes allí para cargar el video. Y bueno, gracias, digamos, a esto, y lo hago entre comillas, logramos de que más o menos 1000 maestros que no pudieron cargar su video en el tiempo que era, pues se les diera la oportunidad con una resolución que se llamó casos especiales, tanto para los maestros que tuvieran situaciones de incapacidad, que estuvieran en licencia de maternidad y otros, y para estos 1000 docentes que no pudieron subir su video por el problema de la plataforma. ¿Qué buscaba el Ministerio de IFEX? Alargar el cronograma, pero gracias a la negociación de FECODE no se alargó el cronograma, seguimos con el cronograma como estaba y se abrió una nueva resolución que terminaron su etapa en enero de este año. Otro de los problemas que tuvimos con la SF3 fue la valoración de 0 en algunos de los componentes y como ya expuse anteriormente, los 4 componentes, algunos salieron en 0. La posición de FECODE siempre fue no podían salir en 0 porque eso quería decir que entonces el maestro ni tuvo praxis o no hubo ambiente aula, o sea, no estuvo con sus estudiantes o no hubo una relación con la comunidad educativa y que esto no podía ser. Sin embargo, FECODE también fue tajante allí en frente de estos algunos componentes y se logró que algunos fueran revisados en muy bajo porcentaje, pero algunos volvieron a ser revisados. Las respuestas a las reclamaciones de forma homogenizada, esto también ha sido una constante en las 3 cohortes. Cuando el maestro reclama, lo que hace IFEX es como cortar y pegar las respuestas y nunca le resuelven al maestro realmente a lo que estás pidiendo. Y pues la disponibilidad presupuestal, lo que sabemos que hay un recorte fiscal, que todo el mundo no puede ascender, todo el mundo no se puede reubicar, entonces pues empieza a perder su carácter formativo esta evaluación y se vienen implementando pues otros mecanismos para que los maestros no estén ascendiendo y reubicándose como debería ser. Aquí es importante resaltar el papel de los integrantes del CEI de FECODE y del Ejecutivo en la Comisión de Implementación. La Comisión de Implementación
es esa comisión en donde hay representantes del ministerio, representantes de IFEX y representantes de FECODE para irle a seguimiento a todo el proceso y que sea lo más transparente posible. Sin embargo, el IFEX siempre ha dicho que tiene autonomía técnica y que por lo tanto no puede mostrarnos las pautas de evaluación. Solicitamos estar en la capacitación de los pares evaluadores, pero por su autonomía técnica que está dentro de la ley, pues les permite tener como reserva de ese tipo de procesos. Sin embargo, pues gracias a la presión de la Comisión de Implementación, nosotros pasamos más de 7.000 casos de esta tercera cohorte, entre los que estoy nombrando las categorías anteriores, y de allí veníamos bien con la revisión de casos. Sin embargo, pues la pandemia nos paró este proceso, la Comisión de Implementación duró muchos meses sin reactivarse durante este año, y tenemos todavía ahí esos 7.000 casos represados, más de 7.000 casos represados, que pues seguramente dado el tiempo, pues ya no podremos hacer mucho, pero algunos sí logramos de que les volvieran a revisar sus videos, les volvieran a abrir las plataformas y bueno, todo un proceso bastante desgastante, pero allí FECODE siempre estuvo pendiente de este proceso. ¿Cómo estamos? Bueno, entonces si la SDF tiene tantos problemas, ¿por qué seguimos con ellas? Bueno, hay un debate actual por si lanzamos una cuarta cohorte para presionar, digamos, un poco al gobierno para que los ascensos y las reubicaciones no se congelen. Y muchos maestros dicen, no más video, no más SDF, pero es lo que tenemos en este momento. Es lo que tenemos para ser evaluados, es lo que tenemos para ser ascendidos y reubicados. Y cambiar este tipo de evaluación no es como de un momento a otro, sí, cambiamos la evaluación, hacemos esta y ya, es todo un proceso. Y por lo tanto, el gobierno nacional y la posición del gobierno, la misma ministra lo ha dicho, he visto a los maestros en las marchas con sus carteles, abajo la SDF, los maestros no les gusta, pues no hay ningún problema, nosotros la quitamos. Claro, una posición muy cómoda, porque a ellos también se les está saliendo esto de las manos, porque el volumen de maestros que estamos ascendiendo y reubicando siempre está subiendo. Entonces, para ellos es mejor quitarla, pero de aquí a que podamos negociar una nueva evaluación, pues va a requerir movilización, lucha y un proceso constante. Entonces, por lo tanto, FECODE insiste en que si es necesario, pues hay que presionar por una cuarta cohorte, mientras se va mirando un nuevo proceso de evaluación. ¿Cuál es la posición de FECODE en este momento? Pues le apunta, como siempre, a un estatuto único. Ya está casi lista la propuesta con la gran mayoría de aprobación de los ejecutivos. Todavía sigue en revisión, pero ya está casi lista, por lo que vuelvo y digo, la pandemia paró todos los procesos que veníamos con FECODE y el ministerio en lo de acuerdos. Solamente se ha implementado el 25% y se han reactivado muy pocas mesas de negociación. Entonces, desde allí, desde FECODE estamos implementando que sea un estatuto único, porque los maestros del 2277 también se quedaron estancados en su 14, en su grado 14, y por lo tanto necesitamos que también ellos sean ascendidos y reubicados. ¿Cuál es la propuesta entonces también de FECODE? Los 3 criterios: tiempo de servicio, título de producción académica, pero aquí en producción académica los maestros también siempre decimos, no, es que estos son los 3 criterios y esos deben ser, y en producción académica pues corremos un riesgo sabiendo que los maestros no escribimos mucho en su gran mayoría y el gobierno no va a permitir cualquier producción académica. Yo valoro la poesía, las canciones, los trabajos que hacemos los maestros, pero una producción académica el gobierno va a solicitar algo más riguroso. Todo eso está pensado en la propuesta del Estatuto Único por parte de FECODE, y allí se tienen todas las bases para decir, bueno, producción académica de esta manera, título de esta manera y tiempo de servicio. ¿Cómo estamos en este momento con el curso de formación de la tercera cohorte? Porque sé que también hay compañeros que han participado en este y están esperando qué ha pasado con él. Bueno, en este momento ya está el decreto, se subió a la página del Ministerio para Observaciones Ciudadanas, están revisando las observaciones ciudadanas que se hicieron, y pues de allí las adecuaciones al decreto para que pueda salir como tal la convocatoria, para que pueda salir el proceso como tal. Muchos maestros dicen, pero ¿cuál es la demora? ¿Cómo así que hasta el otro año vamos a iniciar? Esto tiene unos tiempos de ley, y vuelvo e insisto, la pandemia para el gobierno fue algo muy bueno, porque pararon absolutamente todo lo que estaba, y gracias a la presión de FECODE logramos que la comisión de implementación se activara
pero solamente para cursos de formación porque era algo que ya estaba establecido desde el año 2019. Entonces, por lo tanto, en los cursos de formación se estarán iniciando el otro año, enero, febrero, y ya en las próximas semanas, espero yo, se pueda ya dar la convocatoria y empezará la licitación por parte de las universidades para dar este curso de formación. Es importante aclarar que un porcentaje es lo que pasan los maestros en la SDF y otro porcentaje que pasan en el curso de formación. Muy pocos pierden este curso y por lo tanto tenemos la capacidad de que estos 8.000 puedan participar y que los maestros que no quieran o que definitivamente no estén interesados, pues puedan no participar en este curso de formación y darle paso a otros compañeros que están en lista de espera. Entonces, este curso de formación también ha tenido sus dos procesos, con el ministerio logrando que si los 8.000 primeros compañeros que están llamados a hacer el curso no van a participar, algunos de ellos, pues se dé la oportunidad de una segunda lista de espera para que se pueda completar el cupo, porque en las dos cohortes anteriores hemos perdido bastantes cupos porque los maestros no han querido hacer el curso por diferentes situaciones, porque además ese proceso también es con el ICETEX y tiene otros procesos, a lo que FECODE siempre ha insistido que pues no se haga tanta proceso formal con el ICETEX y que se pueda acceder fácilmente a estos cursos. La invitación, compañeros, es que con la unidad, movilización y la lucha es necesario romper la política del recorte fiscal que ha disminuido grandemente los recursos para la educación, y lo que siempre FECODE ha insistido es la reforma al sistema general de participaciones que nos permitirá ampliar un poco este recorte fiscal, digámoslo así, para que más maestros puedan ser ascendidos y reubicados. Si nos toca vernos abocados en una cuarta corte, pues tocará hacerlo, por lo que les digo, compañeros, esto es lo que tenemos en este momento y no queremos un congelamiento de ascensos ni reubicaciones, y por lo tanto también apostarle a un estatuto único. Gracias, compañeros, por su escucha. Muchísimas gracias, compañera Caterine, muy amable, excelente exposición. Y efectivamente aquí tenemos un problema con el gobierno nacional, y es que en la práctica tiene congelado el proceso de ascensos a través de la SDF, y todos sabemos que esa SDF se dijo que era una evaluación transitoria, pero sujeta a un nuevo estatuto que, pues bueno, en este proceso negociar ese nuevo estatuto no va a ser nada fácil y va a requerir de mucha movilización, de mucha unidad, y de tener de verdad en el Congreso también quienes nos ayuden allá para poder hacer que este tema del nuevo estatuto, que lo necesitamos, tanto los 2277 como los 1278. Así es que así está el panorama. Habiendo algunas preguntas acá frente a los compañeros provisionales. Efectivamente, los compañeros provisionales, como ingresan con el título que ingresan, los mantienen, no les permiten el ingreso porque no están en la carrera docente, y algunos lo que hacen es de pronto retirarse y volver a ingresar como provisionales con el nuevo título para poder, digamos, buscarle como la comba al palo, por decirlo en lenguaje coloquial, y poder que se les reconozca este título y tener un mejor ingreso, que lo merecen, por supuesto, pero que desafortunadamente, como están las condiciones, pues así es, y no hemos podido cambiar eso, y va a requerir que tengamos un nuevo accionar político en épocas de elecciones para que tengamos gobernantes que de verdad sean más consecuentes y coherentes con el trabajo y la profesión docente y la educación pública en general. Bueno, muchísimas gracias, Caterine, no te vayas a ir. Le damos la palabra al compañero Nelson Larrota. Continuamos entonces con, bueno, acabamos de hablar de SDF, una descripción detallada, clara, concreta, pero vamos a hablar también de un tema que es importantísimo, y es la evaluación de desempeño. Nelson Larrota, compañero fiscal del Sindicato de Educadores de Santander, bienvenido a Magisterio al Día. Hola, muy buenos días para todos, en especial María Cristina. Feliz cumpleaños, que sigas brillando como sigues brillando con estos espacios tan importantes para el magisterio colombiano. He podido hacer seguimiento a algunos eventos que programas y enriquecen bastante, y tú sabes que en este medio de la pandemia, donde abunda tanta información, tratar de dar claridad se convierte prácticamente en un privilegio. Entonces, eso es lo valioso de estos espacios, y muchas bendiciones para ti y para tu familia, y feliz cumpleaños. ¿Listo? Saludo también al doctor Manzano. Bien, al doctor Manzano, a Catherine, al compañero Walter, a Edgar, que están aquí en la mesa, Ronald y a Henry. Y pues vamos a hablar de un tema
un tema que genera, de alguna manera, es un debate político-ideológico, ¿no? El tema de la evaluación. Entonces, como en el tiempo tenemos que adaptar al tipo de situación, hay algunas cosas sobre las que debo profundizar, otras debo pasarlas allí, pero siempre teniendo en cuenta que hay una posición seria, una posición política e ideológica respecto a la evaluación, en la cual no puede ser interpretada por algunos medios o algunas personas que están en contra de las organizaciones sindicales, que dicen que es que FICODE o las organizaciones sindicales le dicen a todo que no. ¿Listo? Aquí vamos a decir por qué es la posición respecto a la evaluación de desempeño. Bien, ahora, antes de iniciar, bueno, para los que no conocen, mi nombre es Nelson Larrota, soy fiscal del CES, historiador de la Universidad Industrial de Santander y magíster de Informática y la Tecnología Educativa. Voy a hacer a compartir pantalla, voy a hacer un ejercicio en el cual nos dividimos con el compañero Edgar, tratando de responder también a preguntas que han surgido en los anteriores Facebook Live. Entonces, sí es importante que cuando vayamos anotando hay cosas que vamos resolviendo sobre la marcha, ¿bien? Antes de iniciar, Edgar, vamos entonces a irnos, arranco y me disculpas entonces para tener el tiempo para que tú me avises. Listo, vamos a hacer una cosa. Cuando yo coloque el mosaico aquí, es que ya el tiempo se te está acabando. Ya ¿Cuánto te quedan tengo? 2 minutos. Vamos a dar 10 minutos, ¿te parece bien? 10 para, listo, muy bien, 10 para Edgar. 10 para ti y 10 para el compañero. Creo que vamos a ir un poco más de las 12. A las 12 debo despedir la parte radial y continuamos acá. Ah, bueno, listo. Bueno, muy bien. ¿Vemos la pantalla? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, compañero, ese es el nombre de la charla como tal, contexto ideológico normativo. Ahí incluimos algo de periodo de prueba, entonces eso lo voy a obviar hoy. Sin embargo, muchas de las observaciones que se hacen acá tienen, por supuesto, que ver con la evaluación de periodo de prueba. Lo único que, digamos que diferencia está en la parte normativa y legislativa que voy a mencionar. Entonces, aquí esta charla que presenta el compañero Edgar y el compañero quien les habla, Nelson Larrota. No sin antes decirle a todos que así como María Cristina está en sus 15 años, también están los 15 años de la generación del 1278, porque el 2005, entre junio, julio, agosto y septiembre, se realizaron los primeros nombramientos del decreto 1278, entonces en este momento se están cumpliendo los 15 años. Pero aquí hay que hacer una distinción importante, es decir, somos un solo magisterio. Eso debe ser un llamado, por supuesto, categórico a la unidad, pero por condiciones históricas asumimos esa categorización. Entonces, desde esa perspectiva histórica que debemos entender que somos un solo magisterio, hoy esta generación cumple los 15 años, así como los compañeros del 2277 también se le conmemoran y celebran el 14 de septiembre de 1979 como su estatuto. Entonces, un saludo a todo el magisterio. En este caso estamos refiriendo a un tema específico de la evaluación del 1278 y consideramos pertinente hacer ese saludo de unidad y de esperanza para todos los compañeros. Bueno, yo quería arrancar diciendo, arrancar con esta base. El problema con la evaluación no es la evaluación como su naturaleza en sí, con su naturaleza en sí. Los procesos evaluativos desde la pedagogía crítica son necesarios, son importantes porque humanizan, ¿cierto? Porque hacen trascender como tal el quehacer docente. El problema con la evaluación es cuando se instrumentaliza. El problema de la evaluación es cuando se vuelve en cierta medida un concepto positivista tradicional. El problema con la evaluación de desempeño de los maestros 1278 en Colombia es que además de ser instrumentalizada, tiene un problema muy de fondo que es punitivo. Y es que la evaluación de desempeño, antes de generar procesos de mejoramiento, que es lo que debe encarnar, ¿cierto? Y que debemos rescatar ese espíritu, lo que hace con su decreto 3782 y en el 1278, es decir, agregar un carácter punitivo, y es que al perder las 2 evaluaciones de desempeño hay doble castigo. ¿Cuál es el doble castigo? 1, que se va a retirar del escalafón, y 2, que por supuesto se retira el cargo, ¿cierto? Desde esa perspectiva, la evaluación tiene que someterse a un criterio mucho más crítico desde la perspectiva de una pedagogía realmente humanizante. Desde esa perspectiva, desde 2002, que se inician procesos del 1278, con todos sus antecedentes legislativos que hay. En 2016 hay unos elementos a partir de los informes de McKinsey, de esta alta comisión, de esta comisión inglesa de 2012 y de la OCDE de 2016, donde se perfila y donde prácticamente los gobiernos
atendiendo a estos informes y a estas directrices, enfilan entonces la calidad de la educación, centrándola entonces en el proceso de evaluación de los docentes. Entonces, prácticamente cuando hay resultados malos de la educación o de la calidad de la educación es crítica, entonces van a juzgar al magisterio, y precisamente eso es uno de los problemas en los cuales la evaluación es instrumentalizada. Entonces, estos informes centraron en la educación la responsabilidad del desarrollo económico-social, en los docentes la responsabilidad de la educación, y empodera la evaluación como criterio de gestión. Desde esta perspectiva uno empieza a leer todos los procesos que se han dado en las guías, y uno empieza a revisar todo el fundamento teórico y encuentra más políticos y economistas que pedagogos en la elaboración de estos procesos, ¿cierto? Porque es que el mismo proceso pedagógico se instrumentaliza y en su discurso empieza a incluir entonces palabras propias de la revolución industrial o del proceso industrial, de industrialización, que es el desempeño, que es la gestión, que son los procesos de calidad, que son procesos más empresariales y poco de criterio educativo humanista. Bien, entonces desde ahí se perfilan ese tipo de políticas como seleccionar a los mejores, sacarles el máximo provecho, se interviene, se hace un control permanente a los docentes. Este es como el modelo, digamos que a grosso modo, tratando de ser lo más breve posible desde la parte ideológica. En la perspectiva normativa, desde la Constitución Política está el proceso de evaluación que se reitera con la Ley 115 de 1994, al quien por supuesto también vemos un baluarte importante al compañero Abel Rodríguez. Larga vida, Abel, gracias por los aportes al magisterio colombiano. Viene posteriormente la Ley 715 y aparece el Decreto 1278 de 2002, donde se concreta que el proceso evaluativo es permanente, y el problema no es que sea permanente o continuo, el problema es la forma como se está implementando, ya sea para el concurso de ingreso, ya sea para la evaluación en periodo de prueba, para la evaluación de desempeño y para el ascenso de reubicación. Acá hay un elemento importante y quiero que revisemos bien este asunto. ¿Por qué estamos diciendo que este tipo de evaluaciones, más que realmente catalogar o poder hacer una caracterización del perfil del docente, generalmente lo que hace es instrumentalizarlo y vemos que se vuelve es más en una estadística? El concurso de méritos anterior, prácticamente estamos hablando de una masacre para el magisterio colombiano, cuando sabiendo que habían 60.000 plazas y se presentan 200.000 compañeros, a rajatabla pasan esa guillotina y entonces dejan pasar solo 20.000 compañeros. Es decir, esto lo que hace de alguna manera es que minimizando el ingreso de los compañeros docentes a la carrera como tal, lo que hacen es mermar y de alguna manera acabar con la carrera docente en Colombia. Pues estos asuntos todos tienen un propósito político, un propósito desde la perspectiva fiscal, y por eso estas evaluaciones se convierten más en ajustes al presupuesto que realmente procesos de mejoramiento de la calidad educativa. Bien, continuamos acá. Esta es la evaluación de la normatividad, ¿no? Cómo ha evolucionado. Pero yo quería centrarme especialmente en el asunto hoy. ¿Qué pasa en el contexto de la pandemia? ¿Qué pasó con la evaluación? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que atrás de todo este asunto se mantienen como tal los protocolos que venían del decreto 3782 y la guía 31. ¿Sí? Pero ahorita en el contexto de la pandemia hay un documento muy importante que se convirtió prácticamente como en el documento que presentaba la posición política y pedagógica de FECODE respecto a toda la educación y las condiciones de la educación en la pandemia, que fue un documento que envían al Ministerio de Educación solicitando se declare la emergencia educativa. Desde esa perspectiva, entonces, empiezan a aparecer el anexo 7 de la Directiva 11 del MEN de mayo de 2020, porque en la petición que hacía FECODE le decía que había que revisar y hacer los ajustes pertinentes y modificaciones en lo que tenga que ver internamente a las contribuciones, a los procesos de criterios y evidencias. Ojo, no a los protocolos, porque en eso hay una confusión y creo que hay un debate que se puede dar sobre ese asunto. FECODE no estaba exigiendo que se modificaran los protocolos, está diciendo que como tal se revisara los ajustes pertinentes en las contribuciones individuales, criterios, evidencias, competencias, teniendo en cuenta los escenarios actuales de la pandemia. Eso era lo que estaban solicitando. Entonces,
el gobierno, el MEN responde con la directiva 11 en el anexo 7 específicamente, y allí es donde da un párrafo que ya voy a mencionar. Luego muchos compañeros revisaron la circular externa de la CNSC, de la circular 9, y decían que allí se podía modificar o se podía interrumpir la evaluación de desempeño, que teniendo en cuenta las condiciones. Yo en ese asunto quiero ser claro, y es que nosotros hablar de interrumpir la evaluación de desempeño, suspenderla, debe ser en condiciones ya extremas, considerando más bien situaciones administrativas o otro tipo de fuerza mayor, porque en este momento nosotros estamos ejerciendo funciones como tal. En efecto, eso sería darle un papayazo al gobierno nacional para que asumiera otro tipo de posiciones al respecto. Bien, aquí está el marco jurídico del periodo de prueba, pero pues es solo decirles que ese marco jurídico está en la resolución 1907 del 22 de mayo de 2012 y en la directiva número 24 del 13 de agosto de 2012 para los compañeros que entran en periodo de prueba y que están escuchando acá. Recuerden, eso para el periodo de prueba. Para la evaluación de desempeño se mantiene el decreto 3782 de 2007 y la guía número 31. Los nuevos protocolos, FECODE con esta nueva junta directiva logró no que se derogaran, hay que hacer la aclaración, no se derogaron, se aplazaron mientras se consensúa el estatuto único, o sea que sigue esa pelea, porque a través de esos protocolos querían realmente acabar con la carrera docente. Bien, entonces aquí están los links. Cuando demos y publiquemos la presentación van a encontrar pues los links para que puedan acceder a cada uno de ellos. ¿Qué dijo entonces el anexo 7 el Ministerio de Educación Nacional cuando FECODE le dice que tienen que hacerse los ajustes pertinentes y que oriente a las secretarías de educación para ello? Entonces simplemente dice que en esta pandemia, tanto evaluador y evaluado deben verificar los compromisos pactados al inicio de año en el marco de las competencias establecidas. Los compañeros que ya habían presentado su anexo 5 correspondiente a la evaluación de desempeño, donde nosotros pactamos nuestras contribuciones como docentes 1278, nuestros criterios y nuestras evidencias, si alguna de ellas fue pactada teniendo en cuenta la presencialidad o las evidencias corresponden a la presencialidad, pues son a esas las que debo yo verificar. De lo contrario, no debo hacer ningún otro cambio. Esto porque se está haciendo como también el ruido, o se escuchan cantos de sirena al respecto, que ahí lo van a coger. No, o sea, en esto hay que ser claros y está el soporte del Ministerio de Educación Nacional. Este tema, Nelson, este tema es bien importante, porque justamente he hablado con algunos compañeros y algunos compañeros ni siquiera hicieron acuerdos a comienzo de año. O sea, deben hacerlos en este momento para definir cómo es que van a ser evaluados dentro del marco de esta pandemia, porque efectivamente nosotros estamos trabajando. No estamos haciéndolo de manera presencial, pero estamos cumpliendo con nuestras funciones como maestros. Y como usted dice, sería dar un papayazo, porque cuando llegue la cuarta corte, que debe haberla mientras sale el estatuto único, entonces pues esa falta de calificación va a perjudicar a los compañeros. Claro que sí. Bien, María Cristina, por el apunte. Uno, porque recuerden que para la evaluación de ascenso, en lo que está contemplado hasta el momento, son 2 evaluaciones de desempeño. Entonces, todos esos elementos hay que tener en cuenta de tal manera que no se nos conviertan en los discursos o en las propuestas harakiris posteriormente, ¿no? En esos análisis a futuro. Y como tú dices, hay 2 escenarios. Los compañeros que sí presentaron, digamos, hay un cronograma nacional que saca el ministerio y que los entes territoriales tienen que tomar, ¿no? Entonces, los entes territoriales sacan un cronograma generalmente con 4 etapas. En la primera etapa está cuando se hace la entrevista inicial, que yo hago el acta inicial, ¿cierto? Algunos compañeros, este es el segundo escenario, que no han hecho esa acta de inicio, porque en marzo salimos pues a la declaración de cuarentena y que no se ha realizado, pues efectivamente lo que van a revisar es lo que ha pasado del año, lo que hayan hecho en la presencialidad, vale lo que hayamos hecho en enero, febrero y marzo, por supuesto que sí, y pues todo lo que venga, lo que ha pasado en marzo, junio y lo que venga posteriormente, en el entendido de que en este momento mantenemos la posición de que no a la presencialidad, pero seguimos trabajando desde la no presencialidad a través de toda la ingeniosidad y todo lo que tienen los compañeros del magisterio colombiano para poder, digamos, sacar adelante y no truncar los procesos de formación de los estudiantes. Entonces, entiéndase bien que lo que están diciendo es acordar otras provisionales mientras se dura la emergencia. Es decir, en caso tal que sea necesario, compañeros, porque si no es necesario, no. Yo veo compañeros rectores que han asumido una posición bastante, digamos que flexible, pertinente y concurrente, que son también principios de la evaluación de desempeño que hay que tener en cuenta. La concurrencia,
la pertinencia y, por supuesto, la confianza, brindar un ambiente de confianza. No estamos en este escenario para ponernos a pelear entre nosotros, o sea, está difícil, la situación está complicada. Salir vivos de este es el principal propósito y decirle a los estudiantes y a toda la comunidad educativa que ese es el principal propósito. Entonces, esto no nos debe enredar a nosotros peleando. Más bien, entender las dinámicas, apropiarnos de ellas y poder generar acuerdos, minimizar diferencias y maximizar acuerdos con en toda la comunidad educativa. Bien, es importante también aclarar que dice, ellos mismos son los que dicen acordar las modificaciones pertinentes. Eso dice entonces el anexo 7. Lo mismo le dicen a los compañeros de periodo de prueba, ahí se lo dicen. La misma situación. Deben ajustarlas. Sin embargo, en un derecho de petición, dijeron que aclararan qué es eso, qué es ese cuento de flexibilizar, que fuera mucho más específico. Entonces acá dice el señor Miguel Jurado, que es uno de los que ha elaborado estos conceptos, dice que como no se van a hacer modificaciones a los protocolos, se debe precisar que es una responsabilidad entre el evaluador y el evaluador verificar que los compromisos pactados en el marco de las competencias se puedan cumplir bajo las modalidades laborales. En caso contrario, deben de manera otra vez acortar la modificación. Es decir, no están diciendo nada más allá, es la costumbre del Ministerio de Educación Nacional, que son decretos y directivas o directrices poncio-pilatescas, son más como lavándose las manos, háganlo usted, miren cómo se arreglan allá, y después si piden cuentas, si piden evidencias, si piden, que ese es el elemento que no estamos de acuerdo con la forma como se maneja esta pandemia o las condiciones de la educación. Creo que la posición de FECODE es muy clara en que haya una declaración de emergencia educativa para poder enfrentar realmente, teniendo en cuenta los actores y agentes educativos de estos procesos, como son los padres de familia, los estudiantes, los docentes, a través de sus organizaciones sindicales que lo hagan. Bien, entonces esto aclaran, si se llegan a efectuar modificaciones, bueno, esto lo que hace es que reitera que se debe hacer ese tipo de modificaciones. Bien, para los compañeros que están aquí escuchando y que posiblemente no tengan no hayan presentado la primera evaluación, quisiera aclarar lo siguiente. Ojo, María Cristina, que hay que tener algo importante y tenemos que decírselo a todos los compañeros, las evaluaciones de desempeño no surgen de la nada. Es decir, el cuento no es que yo voy a hacer una evaluación de desempeño sin tener en cuenta ningún referente. El referente para las evaluaciones de desempeño son las evaluaciones institucionales que se hacen el año inmediatamente anterior. Entonces, desde esta perspectiva, a mí no me pueden imponer contribuciones ni me pueden imponer competencias, porque existen unos referentes como tal que es la evaluación institucional, donde se hace la evaluación de la gestión académica, administrativa, comunitaria y directiva. Y de la misma manera las instituciones realizan un plan de mejoramiento institucional y es desde esa perspectiva que yo puedo empezar a tener la claridad sobre qué es lo que necesita mi institución para poder realmente generar procesos de mejoramiento, ¿cierto? Esto en el entendido a las quejas que llegan, porque así como hay compañeros evaluadores que son bastante comprensibles, pues hay otros compañeros que posiblemente utilicen este elemento como un mecanismo de control político, ideológico o de presión y llega hasta el acoso laboral. Entonces, hay que tener en cuenta que eso no es un criterio amañado, ni es que se me ocurrió que le quiero evaluar esto porque usted me dieron quejas de esto. No, una cosa son como tal las debilidades o los procesos a mejorar, pero tiene un marco que es como tal la evaluación la evaluación institucional. Entonces, el 70% va en estas contribuciones para los docentes, en estas gestiones académica, administrativa y comunitaria. Son 8. Y para los directivos también son 8, pero se agrega la gestión directiva. Bien. El 30% van para competencias comportamentales, que son estas 7 competencias. Generalmente, yo lo que hago, decirle a los compañeros que revisar qué hay de los asuntos del año anterior, del año inmediatamente anterior por mejorar, y por supuesto que se revisen como tal las metas institucionales, que es importante tenerlas en cuenta allí. Bien, ¿cómo voy de tiempo, María Cristina? Ya se te acabó. Listo, entonces yo corto acá. Para que continúe Edgar Jaimes. Muy bien, aquí corto ya, listo, compita. Edgar, para listo, Nelson. Listo. Vale. Bueno, pero no hay problema porque es el tiempo de los dos. Entonces, no sé si Nelson quiera cerrar esta parte de... Listo, la cierro en... Listo, ¿llevamos cuánto? Para yo dar las pues a ver, tú terminabas a las 12 y son las 12:08.
pues, Máreme. Listo, entonces hagámosle rápido, Edgar. Esto ya Vale. lo podemos compartir después, ¿cierto? De todas Entonces, maneras, recordemos que en 8 días vamos a tener la segunda parte. sí, no, aquí Entonces, podemos lo que con no lo... alcancemos a profundizar hoy, lo vamos a profundizar en 8 Sí. días. Mira, Igual María el Cristina, doctor Manzano no alcanza a intervenir ya hoy, me entró a otra reunión, pero en 8 días él también va a estar con este bien. tema. Entonces yo creo que Edgar remate con las recomendaciones a tener en cuenta a todos los compañeros del 1278 respecto a la evaluación. En esto nos gastamos 5 minutos, 8 minutos más. ¿Listo, Edgar? Listo, vale. Vale. Gracias, Nelson. Bueno, Me presento, mi nombre es Edgar David Jaimes, soy actualmente asesor de la Secretaría de Prensa de la Federación Colombiana de Educadores FECODE a nivel nacional y pues hago también parte de un colectivo de maestros que nos llamamos como Comité de Educadores de Santander a nivel departamental. Respecto a las recomendaciones para la evaluación de desempeño, es importante tener en cuenta que estas recomendaciones que hicimos, nosotros las hicimos a partir de un colectivo desde Santander, la presentamos a FECODE para que se tuvieran en cuenta en una mesa de negociación o de diálogo con el Ministerio de Educación que lastimosamente no se ha dado. Por favor, me confirman que me están escuchando y viendo. Perfectamente escuchando y viendo. Listo, perfecto. Entonces, en el marco de ese análisis que nosotros hicimos, nosotros creímos pertinentes que hay que hacer algunas observaciones respecto a las modificaciones para presentar o modificar el protocolo de evidencias, mas no para modificar la evaluación de desempeño tal como está legislada en el momento. Entonces, estas recomendaciones son las siguientes. La primera de ellas es la de que hay que confirmar estos protocolos y que siguen vigentes, como lo manifestó el compañero Nelson. Edgar, permítame un momentico, hago una aclaración. ¿Listo? Dime. Es que hay que hacer la aclaración. Nosotros fuimos claros en que se requieren 2 evaluaciones de desempeño para participar en una evaluación de ascenso, no que las 2 últimas. Lo que pasa es que hay compañeros que este año cumplirían la segunda. Ojo con eso, porque de pronto no se entendió bien y se tergiversa la información. Este año cumplirían la segunda evaluación. Entonces, en entendido de que sea así, pues a estos compañeros se preocuparían por eso. ¿Listo? Listo, Nelson. Sí, lastimosamente la evaluación también, aparte de que pone en peligro la estabilidad laboral, también es un instrumento de control fiscal respecto a los ascensos de los maestros. Entonces es una herramienta de doble filo. Bien, respecto a la segunda recomendación que nosotros hicimos fue la de ajustar y flexibilizar el cronograma de la evaluación anual de desempeño, que primero la emite el Ministerio de Educación Nacional, pero que luego la refrenda con su respectiva resolución cada ente territorial. Y esa es la que no se ha modificado y que lastimosamente algunos rectores pues de alguna manera tienen cierta razón de que hasta que no salga una resolución por parte del ente territorial que les permita a ellos modificar las listas de contribuciones o en sí mismo que se modifique el cronograma, pues ellos dicen que se abstienen de hacer modificaciones. Y eso es lo que estamos pidiendo a través de la federación, de que el ministerio se pronuncie frente a los entes territoriales para que esta directiva 11, en el anexo 7, que lo acabo de exponer el compañero Nelson, se faculte a los entes territoriales para que modifiquen y saquen una nueva resolución con esa modificación del cronograma. Siguiente. Siguiente, por favor, la presentación. Como tercero, tenemos que el evaluador de ninguna manera puede imponer unilateralmente las contribuciones a valorar. Es decir, el rector acá no puede en ningún momento... Pasa la diapositiva, esa, la número 3. De que solamente... ¿Se te fue el sonido, Edgar? ¿El micrófono, Edgar? Edgar, ¿te quedaste sin sonido? Edgar, el micrófono. Es que perdí un momento el audio. Sí. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí.
Aló. Sí, ahí lo estamos escuchando. ¿Me escucha, Cris? Sí, perfectamente. Bien, en la número 3, el evaluador de ninguna manera entonces puede imponer las competencias que el docente quiere que sean evaluadas. El docente tiene la facultad de definir cuáles son los porcentajes que quiera que le evalúen en cada una de las gestiones académicas, comunitarias, etcétera. Esa es una decisión que tiene derecho el docente a asignar esos porcentajes y que quiere que se evalúe. Siguiente. Esos acuerdos son muy importantes que el maestro los haga con el directivo. Sí, por eso es importante definir esas contribuciones. Si no se han realizado en este momento, es imperioso que se hagan, que se deje un documento oficial, correo electrónico o como sea pertinente, para definir cuáles son las contribuciones, porque sobre esas es que el docente, se va a defender a final de año cuando el rector quiera evaluar otros aspectos que el docente no había concertado. Entonces, lo escrito está. Si usted no deja nada escrito, pues abre la puerta para que el rector, a discrecionalidad unilateral, pues realice el proceso de evaluación, pues que no es lo que se espera. Como cuarto, decimos que solo se debe hacer una calificación anual, como lo dijo el compañero Nelson, que sobre las plataformas implementadas por la Secretaría de Educación, en ningún momento no existe norma vigente que obligue al docente a tener que subir esas evidencias en ninguna plataforma. Simplemente lo que está definido en la cartilla. Siguiente. Garantiza la flexibilización de las formas de evaluación. En estos momentos de pandemia, pues prácticamente los docentes estamos evaluando como podemos. Unos por WhatsApp, otros han podido hacer con Zoom, otros tienen plataformas especializadas para eso. Pero aquí lo que nosotros pedimos es que el rector ni ningún directivo puede exigirle al maestro que deba evaluarlos en una forma específica o que tiene que dejarlo ingresar a su aula. El docente, la libertad de cátedra está vigente y el docente tiene que defenderla. Es su espacio pedagógico y tiene que proteger también los derechos de los infantes. Ahí es clave el tema del gobierno escolar y la actuación del consejo académico. Claro que sí, compañera. Ahí es donde de alguna manera el gobierno escolar y el consejo académico son los que definen cómo van a trabajar en medio de esta coyuntura, y es la que de alguna manera da la base legal que respalda a los maestros. Y los maestros tenemos que hacer respetar nuestra voz a través de nuestros representantes a esos consejos. Sí. La evaluación final y diligenciamiento de protocolos podrá realizarse de manera virtual. Eso es otra también, porque no sabemos qué vaya a pasar a final de año. Y queremos evitar de que los rectores tengan que obligar a los docentes a desplazarse cuando realmente existen las herramientas para hacerlo de manera virtual. Pero en eso sí tiene que haber una orden legal de alguna manera, y se tiene que modificar de alguna manera el reglamento para que eso se pueda hacer de esa manera. Siguiente. Bueno, hay que exigir claridad respecto a los principios de la evaluación, que es la objetividad, la confiabilidad, la universidad, la pertinencia. Hay docentes que están sencillamente en las condiciones más difíciles que uno se pueda imaginar. Los docentes del sector rural, pues prácticamente hay docentes que se están arriesgando sus vidas, se están exponiendo con tal de poder llevar el material en físico a esos sectores que están aislados, y que es donde el gobierno debería implementar ya después de 5 meses, ya debería tener estrategias claras para poderle brindar esa cobertura y ese alcance al trabajo que estamos haciendo los maestros. Prácticamente el gobierno abandonó a los maestros y nosotros somos los que estamos sosteniendo la educación, poniendo nuestras herramientas, poniendo la conectividad, muchas veces hasta colocando el material, haciéndole llegar, porque material tampoco hay para esos gastos que está asumiendo. Entonces, prácticamente es el trabajo del maestro lo que ha sostenido actualmente la educación.
Siguiente. Nosotros sugerimos y recomendamos que los directivos excluyan la observación de clase como un instrumento evaluador del proceso de la evaluación de desempeño. Si bien en años anteriores era factible que pues habían rectores que hacían ese trabajo de solicitar al maestro y abrir el espacio, el maestro para una observación de clase por parte del rector, que es el evaluador y que solamente tendría que ser esa persona, esa función no la puede delegar. En estos momentos pues es imposible porque las clases se están dando de diferentes formas en diferentes contextos, entonces nosotros creemos que es pertinente que no se tenga en cuenta para la evaluación de desempeño la observación de clase, ni mucho menos las encuestas que también tradicionalmente se podían implementar. Ojo que esas herramientas, tanto la observación de clase como las encuestas, eran elementos orientadores para el rector para evaluar, más no que porque un estudiante, un padre de familia evaluara mal a un docente, entonces el rector se facultaba para evaluar mal en la evaluación de desempeño, que eso es uno de los errores que se han presentado, ¿no? Se supone que si esta evaluación es formativa y para mejoramiento, pues esas observaciones de los padres de familia deberían encaminarse es a resolver una situación para mejorar el proceso educativo. Creo que por último ya se conservan las garantías del recurso esto es importantísimo. Es decir, los maestros tenemos los elementos legales para podernos defender frente a los atropellos posibles que se puedan dar en este proceso de evaluación de desempeño. Si usted cree, maestro, que usted no están teniendo en cuenta sus listas de contribuciones pactadas a inicio del año, si usted cree que alguna evidencia que usted presentó ha sido mal valorada, usted tiene unos recursos que se llaman el recurso de recusación y el de reposición con subsidio de apelación. Entonces, estos elementos legales son los que tiene que tener en conocimiento el maestro para poderlos interponer en los momentos en que considere que los debe usar, ¿ya? Entonces, no es sencillamente que el rector quiera evaluarlo como lo quiere evaluar y el docente tiene simplemente como de manera sumisa a aceptarlo porque el rector es el que tiene la última palabra. Se supone que esto es una relación horizontal, que debería ser una evaluación humana en la cual el rector, en su figura de líder, si quiere impulsar a esos maestros, pues reconocer sus fortalezas y en sus fallas, pues, maestro, ¿cómo vamos a hacer para mejorar sobre esas fallas? Entonces, debería hacer ese trabajo de sinergia con los directivos, más no algo punitivo, que es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Así es, compañero, el diálogo es clave, es fundamental en la institución educativa para todos los temas, incluido este que tiene que ver con la evaluación. Es un tema que debe ser producto de consenso, producto de diálogo, producto de acuerdos. Estamos hablando de la escuela democrática, y eso no puede ser solamente el discurso, eso tiene que vivenciarse en cada uno de los espacios, con los estudiantes, con los padres de familia y cómo no entre pares, como son los maestros y los directivos, que finalmente se supone que primero fueron maestros y que siguen siendo maestros. Me parece que eso es fundamental. Bueno, no sé cómo... Claro que sí, Cristina. Y también pues aprovechar el llamado también para los docentes de que de esa misma manera que esperamos que esa evaluación también sea humana, cercana, para nosotros, pues también nosotros de esa misma manera hacerlo en nuestro quehacer con nuestros estudiantes, ¿ya? Porque esas son la manera como debemos manejar las relaciones, es decir, no podemos ser unos en un espacio y otros en el espacio educativo con nuestros estudiantes. Destacar y felicitar pues el trabajo arduo que han realizado la gran mayoría de maestros y directivos, también de rectores, porque ese trabajo también hay que reconocerlo, que en medio de esta coyuntura también han sacado a flote pues lo mejor de sus instituciones educativas y lo mejor de su talento humano en esas instituciones. También resaltar el trabajo y el esfuerzo que han hecho nuestros estudiantes, que sin importar las limitaciones y condiciones, han dado lo mejor de sí para continuar con este proceso educativo. Ese trabajo es el que debemos resaltar y realzar
impulsar y apoyar. Y sobre eso debería ser lo que el Ministerio de Educación debería abrir las puertas para declarar la emergencia educativa, porque es indiscutible que no es sostenible. O sea, era sostenible por 2 meses, está bien, pero ya por el resto de año, y no sabemos el otro año en qué manera se vaya a dar esta pandemia, que ya la Organización Mundial de la Salud ya declaró que todo, tendremos que convivir con esta situación el otro año, y países como Perú, México, ya en este momento ya están haciendo sus pilotajes de vacunación de población mayoritaria, y nosotros todavía esperando que el señor Pacho Santos nos consiga la vacuna. Entonces, el futuro para Colombia es realmente preocupante, en el sentido de que vamos a tener que implementar otras estrategias para poder solventar este proceso, sostener el proceso educativo y sostener la situación social que se avecina. Así es, compañero, efectivamente estamos en momentos complejos. Esta pandemia nos obliga a visibilizar más esa parte humana en todo sentido. No es momento para estar hablando de quiénes pierden el año o de a qué maestro se va a rajar, como están hablando ya en algunos sectores o en algunas instituciones. No es momento para miedo suficiente, con el miedo que nos puede generar la pandemia, con el miedo que nos puede, el estrés que genera para muchos compañeros el confinamiento. Yo creo que es momento para sacar todo eso, todo lo pedagógico que tenemos en nuestra formación, pero fundamentalmente ese aspecto humano. Yo, por ejemplo, y con todo respeto, voy a hacer una crítica, cuadros de honor con los niños mejores. Digo yo, por Dios, esos cuadros de honor no deben estar en estos momentos, porque en estos momentos todos somos unos guerreros y todos somos sobrevivientes y todos somos unos héroes, pues, si se quiere, al poder estar en la escuela, al poder estar haciendo esfuerzos sobrehumanos, y pues decir que unos están en el cuadro de honor y sin saber por qué otros no podrán estar, cuántos estarán sin comida, sin tener internet, sin tener computador, sin tener una familia que los apoye porque tienen angustias existenciales. Ahora aquí alguien comenta de cuadros de honor o de exaltación de maestros, y dice, y entonces hay que arriesgarse para estar en ese cuadro de exaltación. No, yo creo que aquí hay que exaltar, como usted está diciendo, Edgar, la labor de todos, el compromiso de todos. Si no fuera por el compromiso de los maestros, de la gran mayoría de directivos docentes, de muchos padres de familia, de nuestros niños, los padres de familia, claro. Pues esto no estaría funcionando. El caos es tenaz, la crisis es muy complicada, el Estado se ha quedado corto, el gobierno no ha respondido con lo que tiene que responder. Lo vemos con lo de la salud, lo vemos con la educación, lo vemos con el trabajo, lo vemos con toda la crisis socioeconómica que se está viviendo. Así es que es el momento para visibilizar lo humano, potencializar lo humano, y también tener claro que el Estatuto Único no es responsabilidad exclusiva de FECODE. FECODE lo está liderando y los maestros lo estamos luchando, lo estamos anhelando, y vamos a estar de frente por ese Estatuto Único, pero eso es un problema también político. Así es que tenemos que tener claro contra quién vamos a defender ese estatuto, esa propuesta nuestra. Y para algunos que criticaban lo de la SDF, pues claro que no es lo mejor, pero fue lo que se concertó en una negociación. Y recordemos que las negociaciones que hemos venido teniendo durante todo este tiempo y toda la historia de negociaciones, pues son con gobiernos neoliberales a los que les importa expropiar derechos y no precisamente complacer a los trabajadores y las trabajadoras, y lo hemos visto en estos tiempos de pandemia cuando vemos una cantidad de legislación nociva para los trabajadores y las trabajadoras, y los maestros no somos la excepción. Así es que son tiempos de unidad, tiempos de fortaleza. Vamos cerrando para darle el espacio al compañero Henry de nuestros libros recomendados de cada semana. ¿Me pidió la palabra, Kate? Y solamente una aclaración que de pronto no quedó como muy clara. La propuesta del Estatuto Único no es que sea nueva. Esto fue aprobado en el Congreso de Paipa desde el 2013 y estamos en ese proceso. Lo que se le están haciendo son ajustes a las realidades, porque pues ya ha pasado tiempo y por lo tanto no es que haya una nueva propuesta, sino que esto fue acordado en un Congreso Federal de FECODE y desde allí se parte para hacerle los ajustes necesarios que está mirando el Ejecutivo. Gracias. Así es, compañera. Listo. Bueno, un minuto. Muchísimas gracias, entonces, María Cristina. Un minuto para que los compañeros... Bueno, muchísimas gracias a María Cristina. Bien, un abrazo fraternal a los compañeros que están aquí también como panelistas, a Edgar, Kate. Un abrazo de unidad y solidaridad en este
en este medio, medio de la pandemia, ¿no? Un abrazo. En 8 días continuamos con la segunda parte de este tema que es bien importante. Ahí cuadramos, listo, muy bien. Edgar. Claro que sí, María Cristina. Agradecerte por la invitación, invitar a los maestros a que sigan las redes sociales de FECODE, de sus sindicatos filiales, a que la lucha es contra el gobierno, más no contra el movimiento sindical, que hay que fortalecerlo y hay que hacer la presencia en los medios virtuales, porque ese es el medio que nos queda en este momento para podernos manifestar. Nos quieren silenciar, pero el maestro está presente para la lucha y esa lucha la podemos dar con nuestras comunidades educativas donde estamos más cerca que nunca. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y en 8 días la segunda parte de este tema tan importante del Estatuto 1278, no solamente para los maestros que ya están nombrados, para los maestros que están en provisionalidad, sino también para quienes están en este momento en las escuelas normales, en las facultades de educación y se están formando como maestros, porque deben conocer las luchas que hemos dado y lo que tenemos que luchar para poder conseguir mejores condiciones como trabajadores de la educación. Vamos a darle la palabra a Endry Torres para los libros recomendados. Jimmy y Walter, no se me vayan porque los voy a dejar para que cierren el programa con una conclusión de cada uno de ustedes frente a lo que se ha debatido hoy acá. Endry, ¿qué se me dice? Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal este día? Muy bien, interesante. Enviándote un fuerte abrazo, feliz cumpleaños. Ahorita te escribo una poesía para aquí en Libres con Libros, ¿no? Ok, bueno, hoy a propósito de tus cumpleaños tengo este texto de Meira del Mar, una poetisa que presenta una poesía distinta, ¿no? Una poesía vista desde lo femenino. Entonces les recomiendo este libro, Meira del Mar. Fue una recopilación que hizo la Universidad del Norte, poesía y prosa. Entonces, para estos días, aquí tenemos para finalizar el mes de agosto, leyendo poesía bajo la lluvia durante todos estos días como de frío. Y el otro, como este año recordamos el centenario de Manuel Zapata Olivella, entonces hay un texto que dialoga sobre fábulas de Tamalameque, escrito a propósito de la Constitución de 1991, y él hace una reflexión de cómo construir la paz desde un congreso donde se reúnen muchos animales. Entonces sería bonito compartirlo. Manuel Zapata Olivella nació en Lorica, Córdoba, y él en su testamento dijo: quiero que incineren mi cuerpo, cremarlo y que las cenizas sean arrojadas al río Sinú para que sus aguas me lleven a la tierra de mis orígenes, al África, ¿no? A través del mar. Muy, muy bonito lo que nos cuenta. Y lo otro, invitarlos que a partir del lunes comienza la feria del libro de Bucaramanga. Van a traer muchos invitados, todos virtuales, y hay unos talleres a los cuales están invitados los niños, los jóvenes, los adultos. Pueden ingresar a un libro que se llama Feria Internacional del Libro de Bucaramanga. Tienen como invitada especial a Rosa Montero, la escritora española. Entonces serían mis dos recomendados, acá de Meira del Mar y de Manuel Zapata Olivella. Bueno, esta es nuestra sección de Libres con Libros. Si lees, conducirás. Si no, serás conducido. Vamos a darle la palabra al compañero Walter Yesid. Una conclusión, compañero, para cerrar. A ver, tú que también eres 1278. Pues de verdad gracias a Caterín por esa explicación, a los compañeros de Santander, porque pues darle la indicación a los compañeros docentes que efectivamente tenemos que estar nosotros actualizados y leer, porque en muchas ocasiones nuestros mismos directivos toman algunas determinaciones no contempladas en la ley y aprovechan para manipularnos, para que nosotros estemos subyugados a sus intenciones, con la misma frase de siempre, que la evaluación es algo que nos va a permitir muchas ventajas y muchos privilegios. Entonces ellos están aprovechando para obligarnos y para imponernos algo que no debería ser. E igualmente tenemos que hacerlo concertado y estar muy pendiente, muy actualizado y seguir escuchando
toda esta capacitación que encontramos cada 8 días y que semanalmente nos estamos viendo contigo, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, un saludo especial de todos los compañeros de la subdirectiva de FUNSA y que acabes de pasar un día de muchas bendiciones y mucha lluvia de regalos, alegrías y sonrisas. Muchas gracias, Cris, y a todos los invitados por el día de hoy. Muchísimas gracias, así es, tenemos que estar unidos, informados y organizados, ese es el eslogan de Magisterio al Día. A ver, Jimmy. Gracias, Cristina, por esta oportunidad, sobre todo a los compañeros que acompañaron el tema de la evaluación del 1278. Es un tema pues, que ya varios compañeros acá en la zona de Girardot pues estaban inquietos con eso y pues vamos a referenciarlos por redes sociales para que puedan tener la ilustración necesaria y suficiente y puedan, en el caso eventual, emprender la defensa necesaria a nuestros derechos profesionales como maestros. Gracias, Caterina, y gracias a los compañeros del CES, a Walter Yesid, a Endry y a su merced, Cristina, por este espacio de Magisterio al Día. Muchísimas gracias a ti, Jimmy, también por estar presente. Vamos a dar un saludo ya de despedida aquí, aprovechar, saludar y despedir a algunos de los compañeros, me perdonan los que no alcance a leer, Mafe Segura. Bueno, hay un comentario aquí que vale la pena yo creo que aclarar, dice que se ataca a los directivos docentes. No estamos atacando a los directivos docentes y no me parece que ninguno de los compañeros ponentes haya atacado a los directivos docentes. Algunos directivos docentes, como algunos docentes, es decir, de todo hay en la viña del Señor. Aquí exaltamos el trabajo de todos los compañeros maestros y directivos docentes, pero también llamamos la atención frente a algunas actitudes de unos u otros que desafortunadamente nos pueden afectar. Entonces es un llamado a hacer una autocrítica también frente a lo que estamos haciendo, frente a lo que estamos viviendo y sobre todo el llamado fraternal, compañeros, siempre será a la unidad, a que estemos unidos, informados y obviamente pues cuando estamos unidos e informados podemos estar organizados para luchar contra un modelo económico y unas políticas nefastas que son realmente las que nos afectan a todos y a todas. Blanca Nubia Cardona, Lina María Rodríguez, Velasco, Nayibe Rey, a la compañera Gloria Isabel Hernández, Lina María Rodríguez, Carlos Alberto, Eliezer Cardosa, Grace Bernal, frente a las diapositivas, la presentación queda tanto en la página de Magisterio al Día, en el Facebook Live de Magisterio al Día, como la subimos también a nuestro canal de YouTube de Magisterio al Día para que después ya con más calma lo puedan mirar, analizar, tomar algunos datos de ahí también. José Parada, Mercedes Vega, Sony, Cristina Becerra, Lina María Rodríguez, Rosalba Ortega, Soraya Jaimes, Lina María Rodríguez, Jaime Ignacio Jiménez, Marta Janet, Marta Liliana, Elizabeth Mora, Mafe Segura, Ana Victoria, Rosalba, Wilson, en fin, tuvimos más de 100 compañeros conectados a lo largo de la programación y pues queda disponibilidad para que con calma y cuando tengan tiempo cada uno la pueda ver en su momento y analizar detalladamente. Compañeros, fue un placer haber estado hoy como siempre con ustedes, son ya casi 7 años que estamos en este esfuerzo informativo y gracias a ustedes porque Magisterio al Día no sería nada sin maestros como ustedes que nos apoyan y nos aportan cada sábado con su conocimiento, con toda su sapiencia y su calidad humana, que es lo más importante. Muchísimas gracias por los saludos de cumpleaños, una vuelta más al sol, de verdad que felices de tener vida, tener una familia y tener amigos como ustedes y como todos los que nos estaban acompañando hoy a través de las redes sociales. Para ustedes trabajamos. Un abrazo.